Su ministerio está estrenando un nuevo plan de alto rendimiento para deportistas de élite. ¿Cuál es el contenido y el alcance del plan, ministro? Hola Juan Javier, qué gusto saludarle a usted, a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, efectivamente estamos cerrando con broche de oro un año que ha sido histórico para el deporte ecuatoriano después de nuestra participación como país en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Juegos Panamericanos Juveniles, unos Juegos Nacionales también adaptados y juveniles organizados en nuestro país, pese a estar en una pandemia reuniendo a más de 3,000 deportistas. El haber logrado también la sede de unos Juegos Bolivarianos para Guayaquil. En el año 2025 seremos anfitriones de unos Juegos del ciclo olímpico. Y bueno, cerramos con este nuevo plan de alto rendimiento que trae nuevos beneficios para los deportistas, nuevas innovaciones que van a lograr tener un equipo más sólido, más unido y con un desarrollo integral, que es lo más importante para llegar bien a los próximos Juegos Olímpicos de París en el 2024 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. Ministro, ¿este plan de alto rendimiento fue socializado con las federaciones para, por ejemplo, seleccionar de manera proba a los deportistas de alto rendimiento? Sí, absolutamente. Una de las características más importantes de este plan es que lo construimos de forma participativa, Juan Javier. Lo hicimos junto a los deportistas, que son nuestro centro, que son nuestra prioridad. Este plan no es impuesto a los deportistas, sino que lo construimos de forma participativa. Ellos fueron parte de la construcción y eso hace que se empoderen mucho más de su plan y de las necesidades de los deportistas, de esos anhelos que tienen los deportistas de cambio y de mejoras, nacieron las ideas que después fueron la columna vertebral de este plan de alto rendimiento. La socialización, o más bien, la construcción se la hizo también con los organismos deportivos, las federaciones, el Comité Olímpico Ecuatoriano e incluso hicimos comparaciones de lo que hace Ecuador en el alto rendimiento versus lo que está haciendo Brasil y Colombia para mirar qué estamos haciendo bien y qué hay que mejorar. Toda esta construcción participativa generó las ideas y los cambios dentro del plan. Por ejemplo, los deportistas nos decían que el apoyo llega, pero llega muy tarde, cuando ya han llegado a la cima, cuando ya tienen una medalla. ¿Qué hicimos? Nuevas categorías dentro del plan para deportistas jóvenes con proyección y talento. Entonces, nos enfocamos en el recambio generacional, que es muy importante para el desarrollo deportivo de nuestro país. Nos decían que nunca han tenido psicólogos que les acompañen, que les brinden ese apoyo que necesitan en su carrera deportiva. El nuevo plan mira a la salud mental como el pivote, como el pilar del equipo interdisciplinario que tiene que acompañar a los deportistas. Nos decían que no tienen atención en salud efectiva. Hemos hecho una alianza para que todos los deportistas del alto rendimiento tengan atención médica las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera virtual en el Ecuador o en cualquier país del mundo. Hemos hecho alianzas con gimnasios para que tengan también ese acceso a gimnasios de calidad en Ecuador y en cualquier país del mundo. Un desarrollo integral, alianzas con universidades para que puedan estudiar la universidad mientras entrenan. Un estudio social para entender el entorno que están viviendo los deportistas y coordinar con otros ministerios del apoyo. De esa manera, estamos mirando no solo al deportista que gana medallas. Debemos dejar de ver al deportista como una máquina de producir medallas, sino como un ser humano, y por eso es que este plan es mucho más humano, entendiendo todas esas necesidades que tienen los deportistas, incluso más allá de lo deportivo. Señor, estamos conversando con el ministro de Deportes, Sebastián Palacios. En la época del expresidente Correa, tengo entendido que el presupuesto anual del Ministerio de Deportes era cerca de 110 millones de dólares. Después se bajó algo así como 70. ¿Cuál es el presupuesto anual del su ministerio para convertir al Ecuador en una potencia deportiva? Ahí tenemos una muy buena noticia también, y es que este plan de alto rendimiento que está hecho para los próximos 4 años tendrá un presupuesto mayor al que los anteriores planes de alto rendimiento o los anteriores ciclos olímpicos tuvieron. Ese presupuesto fue ascendiendo en los ciclos olímpicos de 40 a 50, un poco más de 50 millones. Nosotros estamos proyectando una inversión del gobierno nacional, y esto por el compromiso de nuestro presidente Guillermo Lasso con nuestros deportistas, una inversión de 70 millones de dólares, que además se suma a esa inversión lo que tiene que ver con el apoyo de la empresa privada. Y ahí, Juan Javier, tenemos
un incentivo hoy en día en nuestro país que es del 150% de deducción del impuesto a la renta adicional para una empresa que invierte en el deporte. En estos 7 meses de gestión hemos logrado una inversión o una inyección de recursos de la empresa privada de $2.4 millones. Es bueno, pero sabemos que podemos lograr más. Hemos mejorado la herramienta para que sea mucho más sencilla, más asequible para empresas y para deportistas, y tenemos este nuevo incentivo que nos pone como líderes o como pioneros de incentivos tributarios en la región. Así que lo que esperamos es que el próximo año la inversión, la inyección de la empresa privada sobrepase los $10 millones y que se sume a todo este presupuesto que decididamente el gobierno le entrega al deporte ecuatoriano. Eso solamente dentro del plan de alto rendimiento. Y después tenemos varios proyectos sociales. Este año 2022 recuperaremos el deporte escolar, el deporte universitario, el deporte en barrios. Incluso tenemos programas para llegar a los centros de privación de libertad con metodologías de deporte para enseñar valores y principios y como una herramienta de rehabilitación social. Así que el trabajo es integral, tanto en el alto rendimiento como en el nivel formativo, el nivel recreativo y, en general, lograr tener una población más sana, más activa, alejada del consumo de las drogas y más segura. Apreciado ministro, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Lo saludo muy afectuosamente, un hombre dedicado al deporte toda su vida como atleta y ahora, luego como legislador y ahora como ministro. El deporte ecuatoriano está pasando y viene pasando por un buen momento. Es decir, no hay padre de los triunfos realmente que no sean el Estado, porque hay que reconocer una cosa, el Estado durante todos estos años ha venido aportando. Quizás debe de aportar un poco más, sí, pero ha aportado. Que tienen que darse mejoras como las que está planteando el ministro, también, pero está aportando el Estado. ¿Quién más es padre de estos triunfos? Los dirigentes. Yo sí le doy el mérito a los dirigentes deportivos. A mí me ha tocado ser periodista, me ha tocado ser legislador y me ha tocado ser dirigente del deporte. Entonces yo sí conozco todas las facetas, tanto la pública como la deportiva y como la de comunicación. Por eso yo sí le doy mérito al dirigente deportivo. El dirigente deportivo muchas veces, con muchas falencias, saca adelante su deporte. ¿Quién más es padre de estos triunfos? Los preparadores, por supuesto, son los que han encarrilado a los deportistas desde etapas formativas y de alta competencia a que lleguen a grandes triunfos. ¿Y quién principalmente es padre de estos éxitos? El deportista, el deportista y su familia, que con mucho sacrificio, tanto del uno como de su entorno, han podido sacar enormes resultados. ¿Quiénes están en déficit con el deporte ecuatoriano? En primer lugar, el sector privado, la empresa privada. Con excepciones, no es la regla. Las excepciones, por supuesto, en algún momento hay que resaltarlas. Pero la regla es de que hay muy poco aporte de la empresa privada al deporte, como sí lo había antes y como sí lo hay en otros países. ¿Quién más está en déficit con el deporte ecuatoriano? El periodismo deportivo y periodismo en general. Solamente conocemos los nombres de los deportistas cuando logran medallas, si no, el resto solo hablamos de fútbol. ¿Y quién también está en déficit con el deporte ecuatoriano? La afición, que solamente va al fútbol. Se organizan eventos de cualquier naturaleza y van 4 gatos, no va nadie más. Esa es la real radiografía del deporte ecuatoriano. En ese sentido, ministro, Ecuador hoy tiene atletas olímpicos desde toda la década pasada y por supuesto ya a inicios de esta década hemos ganado, cada Juegos Panamericanos ganamos más medallas que el anterior. Ahora en Juegos Olímpicos hemos sacado 3 medallas, algo impensable absolutamente hasta los Juegos Olímpicos anteriores. O sea, estamos realmente pasando por un gran momento. Ahora, ¿cómo fortalecernos más para ya ser una potencia deportiva? Nos hemos convertido en este momento en un nivel medio de la región, de que éramos nada olímpicamente hablando, ahora a un nivel medio. ¿Qué nos está faltando para convertirnos en una potencia deportiva regional o continental? Hola Pocho, qué gusto saludarle y gracias por esa radiografía tan acertada. Coincido absolutamente en el trabajo y la responsabilidad que tiene la dirigencia deportiva. Y yo siempre voy a decir que si tenemos buenos dirigentes, vamos a tener buenos deportistas, y de ahí esa necesidad de que la dirigencia deportiva siempre sea muy consciente del uso
responsable de los recursos públicos que se entregan a los organismos, a federaciones, a asociaciones, al mismo Comité Olímpico y Comité Paralímpico. A veces se generaliza y se dice que la dirigencia deportiva es mala, que no hacen un buen trabajo, que están viendo sus intereses personales. Creo que eso es dañino, creo que no hay que generalizar. Hay muy buenos dirigentes en nuestro país y esos buenos dirigentes deben ser el ejemplo para el cambio, la mejora y la eficiencia y transparencia que tiene que existir desde la dirigencia deportiva. Y absolutamente de acuerdo también en la responsabilidad que tiene la empresa privada. Hace muchos años existía en el Ecuador el impuesto a las llamadas telefónicas. Lamentablemente lo eliminaron y lo eliminaron a través de la Constitución. Entonces, difícilmente se lo puede recuperar a menos que se haga una reforma a la Constitución, bueno, que siempre es posible, y por eso es que hemos instalado estos mecanismos de incentivos para empresas que inviertan en el deporte, que, insisto, han funcionado bien, pero todavía pueden funcionar mejor con las mejoras y con los ajustes que hemos hecho para el acceso al incentivo tributario. Y a los medios de comunicación, por supuesto, ustedes son quienes transmiten esos sentimientos, esos logros, esos triunfos, esa inspiración que nos generan nuestros deportistas y ese mensaje que le dan a la población de que los sueños están para cumplirse. Así de potente es un triunfo de un deportista. Ahora, todos estos actores conforman lo que siempre se ha conocido como el sistema deportivo. ¿Qué encontramos nosotros? Un sistema que está muy desarticulado, es decir, que cada actor trabaja por su lado. ¿Qué estamos logrando con este nuevo plan también? Que ya no se lo entienda como un sistema, sino como un ecosistema deportivo en donde cada uno de esos actores tenga su rol y que articulen acciones. No puede ser posible que el Comité Olímpico haga una planificación deportiva, la Federación Ecuatoriana haga otra y el Ministerio del Deporte haga una distinta. ¿Qué logra este plan? Sentar en una mesa a federaciones, a Comité Olímpico, a Ministerio del Deporte y decir, perfecto, vamos a hacer un plan estratégico para los próximos años y para el próximo ciclo olímpico, porque en el deporte no existe la improvisación. En el deporte se tiene que planificar y ese ha sido nuestro pedido y nuestra invitación a todos los actores de este ecosistema deportivo, que incluso va más allá de lo deportivo. Recordemos, están ahí las universidades, las escuelas y colegios, está la empresa privada, están los medios de comunicación, incluso están los organismos deportivos que tienen recursos para el deporte. Entonces, la respuesta a su pregunta, Pocho, es que ese lograr éxitos, ese convertir al Ecuador en una potencia deportiva, va de la mano, primero, de un gobierno decidido en desarrollar el deporte, entendiendo al deporte como una potente herramienta de desarrollo social, que va mucho más allá de los títulos, que va mucho más allá de las medallas, sino que comprende el impacto que genera el deporte en la salud como prevención de enfermedades, en alejar a los niños y jóvenes de las drogas, en lograr una sociedad más inclusiva, en donde las personas con discapacidad jueguen en la misma cancha, una población con igualdad de género, una población más segura. Todo eso logra el deporte y así lo ve nuestro gobierno, el gobierno del encuentro, y así que ese es el primer paso. Y el segundo ingrediente es que en realidad exista esta coordinación, este trabajo en equipo para que los recursos, que son siempre limitados, sean utilizados de buena forma, de manera eficiente y lleguen a quienes tienen que llegar, que son nuestros deportistas. Ministro, comentó usted algo hace algunos minutos atrás en donde yo quiero hacer más énfasis. Ok, el deporte de alta competencia está en este momento pasando por un gran momento, como ya lo dijimos, y puede ser mejor. Pero vamos al deporte recreativo y formativo, que básicamente se fundamenta en los colegios, en las universidades a las que toda la vida se las ha considerado el cementerio del deportista, a los barrios, a las ligas cantonales, a las ligas barriales. Por ejemplo, ¿cuán difícil es organizar algún día que un Ministerio del Deporte, por ejemplo, o una Federación Deportiva Nacional del Ecuador, Fedenador, que cada día hace menos, antes hacía mucho, ahora cada día hace menos, nos organice un gran campeonato anual interuniversitario, en donde participen todas las universidades del Ecuador, en donde hayan premios importantes de carácter incluso económico a las universidades, para que las universidades se esmeren en tener buenos deportistas, armen equipos competitivos como lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos se pelean a los deportistas, le dan media beca, beca entera, 3/4 de beca de otros países, porque les interesa ser campeones en tenis, en fútbol americano, en fútbol soccer, como le llaman ellos, en baloncesto, etcétera. Aquí nada, aquí las universidades les fastidia el deportista. Los intercolegiales,
Antes habían unos maravillosos intercolegiales. Aquí en Guayaquil, los intercolegiales, acaba de cumplir 180 años el Vicente Rocafuerte, donde había una BR, había un campeón. Ya no hay campeón, primero pues ya no hay torneos, ya no hay cómo ser campeón. Y segundo, incluso los propios colegios fiscales han disminuido mucho su potencial deportivo. Antes, unos duelos espectaculares, San José Cristóbal en básquet, del Javier con el Cristóbal, el Vicente Rocafuerte con el Aguirre Abad, llenaba estadios aquí en Guayaquil. Ahora ya nada de eso. A nivel de interbarriales, con esto de la pandemia, ya Denis Dau salió del Universo. Ya no hay, antes el Universo lo hizo 25 años, nadie más organizó interbarriales. Yo una vez hice un interbarrial criollo ahí de indoor fútbol, ya. Pero aquí nadie hace interbarriales. Los Juegos Deportivos Nacionales, que antes eran un espectáculo, se desarrollan muy esporádicamente y cuando sobre todo se los hace, casi que no tienen promoción. ¿Cómo podemos establecer una política de organización de estos eventos y a la par de intensa comunicación de los mismos que vuelva a despertar la pasión en la gente, ministro? Pocho, todo parte desde la visión. Si es que un gobierno tiene una visión enfocada y sesgada solamente al alto rendimiento, entonces le va a entregar todos los recursos al deporte de alto rendimiento y deja abandonada todo el deporte formativo, recreativo, la actividad física e incluso la educación física en escuelas y colegios. Así es como nosotros encontramos del Ministerio del Deporte, es decir, con una inversión únicamente en el alto rendimiento y muy pocos recursos para todo lo demás, que en realidad, si lo vemos en una pirámide, el alto rendimiento es la punta de arriba, es un porcentaje chiquitito de la población. Y la base, que es lo más importante, estaba completamente abandonada. Y cuando digo abandonada, no solo digo desde la visión, desde la planificación, sino también desde los recursos. Por ejemplo, encontramos un ministerio que no tenía el presupuesto para organizar unos juegos nacionales, juveniles y adaptados. Trabajamos muy duro para tener ese presupuesto y finalmente logramos organizar los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados que reunieron a más de 2.800 deportistas juveniles y más de 500 deportistas con discapacidad. Logramos que exista una transmisión en vivo, justamente para atacar lo que usted decía, que no hay difusión, que la gente no se entera. Entendiendo el momento de pandemia que vivimos y que era difícil trasladarse a Imbabura, hubo transmisión en vivo de todas las competencias con muy buena calidad para que la gente los mire, para que la gente reviva esa fiesta del deporte. No había presupuesto para la Federación Deportiva Universitaria, que es la FEDUP. Entonces uno dice, sin presupuesto, ¿cómo se puede organizar una liga interuniversitaria o campeonatos universitarios? ¿Qué hemos hecho? Tenemos ya destinado y asignado un presupuesto para el año 2022 para el deporte universitario. ¿Qué vamos a lograr? Generar una liga interuniversitaria en el país, algo que no ha existido y que es necesario porque ahí está el semillero, ahí está la base, ahí están nuestros talentos deportivos estudiando en las universidades y cambiamos ese concepto de cementerios de los deportistas a universidades como espacios de desarrollo. No había un presupuesto suficiente para la Federación Deportiva Estudiantil, que es la que coordina con las federaciones provinciales estudiantiles para organizar buenos campeonatos interescolares. Ha estado completamente congelado eso. Lo vamos a reactivar porque estamos asignando un presupuesto para eso también en el año 2022. Entonces queremos que toda esa base en escuelas, en universidades, también en barrios. Vamos a llegar con un proyecto muy potente, aliados con una fundación internacional que ha probado su metodología en diferentes países del mundo. Y llegaremos, Pocho, y estará cordialmente invitado al día en que inauguremos ese programa, a una actividad en barrios, en escuelas y en centros de privación de libertad que enseña valores y principios a través del deporte. Entonces, así aterrizamos todo ese concepto de deporte como herramienta de desarrollo, ya no solo a logros, a medallas, que son importantes y por eso hemos empezado hoy hablando del plan de alto rendimiento, pero lo aterrizamos a cómo logramos tener una población menos sedentaria, una población más activa y de la mano con eso una población más sana, alejada del consumo de las drogas, más segura y todo eso que genera el deporte en la población y en la sociedad. Muchísimas gracias a Sebastián Palacios, ministro de Deporte, por estar en estos micrófonos. Buenos días, ministro. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día y un excelente fin de año e inicios del 2022. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. 8:45 antes del